¿Y si la persona que estaba destruyendo tu matrimonio fuera aquella a quien criaste como propia? Cuando la condecorada coronel militar Margot Reynolds descubrió el secreto de su esposo, nunca imaginó que conduciría al asesinato, la traición oculta bajo su propio techo, la obsesión que se convirtió en veneno, el embarazo que lo cambió todo. Para la mañana siguiente, la sangre mancharía los pisos de su hogar perfecto. ¿Pero de quién? Antes de contarte cómo termina la historia de Margot, necesitamos entender quién era realmente Margot Reynolds. A los 57 años, la coronel Margot Reynolds se desenvolvía con la inconfundible presencia de alguien que había pasado 3 décadas exigiendo respeto en salas dominadas por hombres. Su cabello castaño con vetas plateadas siempre estaba perfectamente arreglado en un práctico corte bob que enmarcaba un rostro marcado por la inteligencia más que por la dureza. Quienes sirvieron bajo su mando en operaciones de inteligencia del ejército en 3 continentes hablaban de su brillantez analítica, su inquebrantable atención al detalle y su lealtad hacia aquellos que se ganaban su confianza. La coronel Reynolds podía detectar un patrón donde otros solo veían caos, recordó el mayor James Harrington, quien había servido con ella en operaciones clasificadas. Tenía una manera de cortar el ruido para encontrar la señal. La convirtió en una leyenda en los círculos de inteligencia. Lo que muchos no sabían era que, bajo su exterior sereno, Margot había soportado tormentas personales que habrían quebrado a almas menos resilientes. A los 25 años, mientras ascendía en las filas militares, perdió a su padre, su héroe e inspiración, por un ataque al corazón repentino. Su madre, Eleanor, a la deriva en el dolor, sorprendió a todos al volver a casarse solo 18 meses después con Richard Bennett, un viudo con una hija adolescente problemática. No entendí la elección de mi madre, confió Margot a una amiga cercana años después. Pero Tessa necesitaba orientación. Solo tenía 15 años, era rebelde, estaba enojada con el mundo. Algo en ella me recordaba a mí a esa edad. A pesar de la diferencia de edad de 37 años entre ellas, Margot tomó a Tessa bajo su ala durante permisos y vacaciones. Se convirtió en la influencia estable que la joven desesperadamente necesitaba, o al menos eso creía. Lo que Margot no pudo ver fue cómo Tessa la estudiaba, catalogaba sus hábitos, sus preferencias, aprendiendo exactamente cómo aparentar gratitud mientras albergaba sentimientos muy distintos bajo su meticulosamente construida fachada. La vida siguió. Margot ascendió en las filas militares, rompiendo barreras para las mujeres en la inteligencia militar. Su vida personal quedó en segundo plano frente a su carrera hasta 2010, cuando el destino intervino en una gala militar en Washington, D.C. Harrison Wells acaparaba la atención en cuanto entraba a una habitación. A sus 60 años, el contratista de defensa de cabello plateado se desenvolvía con la tranquila confianza de un hombre que había construido un imperio desde la nada. Su empresa se especializaba en sistemas de seguridad utilizados en instalaciones militares de todo el mundo, lo que lo convertía en una figura familiar y respetada en los círculos profesionales de Margot. Los vi conocerse, recordó Martha Simmons, amiga de Margot de toda la vida. Harrison miró a Margot como si hubiera descubierto algo extraordinario, y Margot nunca la había visto responder así ante alguien. Su noviazgo avanzó con eficiencia militar. Lo que a Harrison le faltaba en gestos románticos, lo compensaba con su comprensión del mundo de Margot, las exigencias, el secreto, la disciplina. 8 meses después de su primer encuentro, Harrison le propuso matrimonio durante una cena privada con vista al Potomac. Él me entendía, le dijo Margot a su madre más tarde. Con Harrison, no tenía que explicar mis elecciones ni disculparme por mi carrera. Se casaron en la primavera de 2011, estableciéndose en la elegante casa colonial de Harrison en el barrio más exclusivo de Alexandria. La casa de 3 pisos de ladrillo, con su césped impecablemente cuidado y su sistema de seguridad instalado, por supuesto, por la empresa de Harrison, se convirtió en su fortaleza de privacidad. Margot se retiró del servicio activo poco después de la boda, pasando a trabajos de consultoría que aprovechaban su experiencia mientras le permitían construir una vida con Harrison. Desde fuera, parecían la pareja poderosa perfecta, respetados, adinerados y aparentemente destinados a un segundo acto pacífico. Lo que nadie podría haber predicho era lo rápido que esa imagen perfecta se haría añicos. La llamada llegó un martes lluvioso de marzo de 2012. Margot estaba revisando documentos clasificados en su oficina en casa cuando su teléfono se iluminó con el número de Tessa. Margot, la voz al otro lado sonaba pequeña,
rota. No sé qué hacer. Me están expulsando del programa. Tessa, ahora de 20 años, había estado luchando durante su segundo año en la Universidad de Boston. Esta no era su primera crisis académica, pero algo en su voz sonaba diferente esta vez. ¿Qué pasó?, preguntó Margot, reorganizando mentalmente su agenda. No puedo explicarlo por teléfono, susurró Tessa. No tengo a dónde ir. 3 días después, Margot observó a Harrison ayudar a Tessa a llevar sus maletas a la suite de invitados. A sus 20 años, Tessa se había convertido en una joven llamativa, con grandes ojos azules y rasgos delicados que ocultaban una mente calculadora. Cuando Harrison dejó su maleta en el suelo, la mirada de Tessa se posó en él un instante demasiado largo. «Eres familia», dijo Margot, abrazando a su hermanastra. «Quédate el tiempo que necesites». Durante la cena de esa noche, Tessa encantó a Harrison con historias de la vida universitaria, cuidadosamente editadas para retratarse como incomprendida en lugar de fracasada. Cuando Margot mencionó contactar a la universidad, la sonrisa de Tessa vaciló por un momento antes de recuperarse. «Démosle algo de tiempo», sugirió Harrison, sirviendo otra generosa copa de vino a Tessa. «Todos merecen una segunda oportunidad». Más tarde esa noche, mientras Harrison dormía a su lado, Margot se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando una sombra moverse detrás de las cortinas de la habitación de invitados al otro lado del jardín. Algo en la llegada de Tessa la inquietaba, un instinto perfeccionado por años de trabajo en inteligencia susurrándole una advertencia que aún no podía descifrar. Lo que Margot no sabía era que las primeras piezas de un juego mortal ya estaban en movimiento, uno que terminaría con sangre sobre los pisos de mármol de su hogar perfecto. El primer mes de la estadía de Tessa transcurrió con una fluidez sorprendente. Cada mañana, salía de la suite de invitados impecablemente vestida, ofreciendo ayuda con las tareas del hogar y expresando una gratitud que parecía genuina hacia Margot. Los abrazos fuertes, las notas de agradecimiento escritas a mano y las preguntas entusiastas sobre la carrera militar de Margot pintaban una imagen de sincera apreciación. Harrison, al principio reservado con la joven, poco a poco fue sintiéndose cómodo con su presencia. Las discusiones sobre literatura evolucionaron hacia conversaciones sobre negocios y finanzas, con Tessa absorbiendo cada palabra de Harrison con fascinación. Margot observaba con satisfacción su creciente cercanía, interpretándolo como una señal positiva de que su esposo y su hermanastra estaban forjando una conexión saludable. Lo que escapó a la atención de Margot fueron los sutiles cambios en la dinámica, los toques casuales de Tessa en el brazo de Harrison al reír, el contacto visual prolongado durante la cena, las transformaciones graduales en el vestuario de Tessa, escotes que se bajaban centímetro a centímetro, telas cada vez más ajustadas, modificaciones demasiado sutiles para despertar alarma. A través de llamadas ocasionales con su madre, Eleanor, comenzaron a surgir fragmentos del pasado de Tessa. Las advertencias crípticas sobre mantener un ojo en Tessa cuando esté cerca de Harrison fueron descartadas por Margot, demasiado ocupada con su transición al trabajo de consultoría en el ámbito civil. Esas vagas advertencias, nunca completamente explicadas, contenían indicios de un patrón preocupante en la historia de Tessa. Si Margot hubiera investigado más a fondo, habría descubierto un historial perturbador que se remontaba a la adolescencia de Tessa. Un profesor de secundaria casado cuya carrera terminó abruptamente, el padre de una compañera de universidad que repentinamente se divorció de su esposa. En cada situación, Tessa había estado en el centro, la joven vulnerable que necesitaba protección y guía. Cada vez, hombres mayores y casados habían sucumbido a su calculado encanto. Cada vez, las familias habían quedado destrozadas en su estela. Para junio, el ritmo del hogar había cambiado sutilmente. Harrison comenzó a asesorar a Tessa en conceptos fundamentales de negocios, sesiones que inicialmente se llevaban a cabo en la oficina de la casa con la puerta abierta, luego en el jardín para mejor concentración y, finalmente, en cafés de la ciudad para evitar distracciones. Su tiempo juntos aumentó, mientras que las explicaciones sobre ellos se volvían cada vez más vagas. La actitud de Harrison hacia Margot seguía siendo aparentemente la misma, atento, respetuoso, ocasionalmente afectuoso. Sin embargo, bajo esa fachada, había comenzado a calcular oportunidades para estar a solas con Tessa, mostrando un interés inusualmente detallado en la agenda de Margot y sus posibles viajes. Esa oportunidad surgió en julio, cuando a Margot le ofrecieron un puesto de consultoría en el Pentágono por 3 semanas para analizar patrones de inteligencia. La naturaleza clasificada del trabajo exigía jornadas de 14 horas en instalaciones seguras,
lo que significaba que Margot solo estaría en casa los fines de semana. Harrison la animó a aceptar, insistiendo en que él y Tessa se las arreglarían perfectamente durante su ausencia. Su entusiasmo por que Margot tomara el encargo debería haberle generado preguntas, pero ella, acostumbrada a su apoyo incondicional, lo interpretó como parte de la dinámica de su relación. Durante esas 3 semanas, Margot regresó a casa solo los fines de semana, agotada y mentalmente absorbida en su trabajo. Harrison y Tessa parecían haber establecido una rutina cómoda. La casa estaba impecable, las comidas preparadas y ambos parecían complacidos con su presencia los fines de semana. Sus explicaciones sobre elaborar un plan de negocios y potenciar las estrategias de marketing para Tessa ofrecían una conveniente cobertura para el tiempo que pasaban juntos. Las primeras inconsistencias surgieron durante el segundo fin de semana en casa. Varias prendas de su armario habían desaparecido, no artículos valiosos, sino íntimos. Una bufanda de seda que Harrison le había regalado, su suéter de cachemira favorito, el perfume francés que solo usaba en ocasiones especiales. Cuando lo mencionó, tanto Tessa como Harrison descartaron las desapariciones como descuidos del servicio de limpieza, pero los objetos nunca reaparecieron. Las señales más inquietantes se acumularon durante el tercer fin de semana. Al despertar a las 2 de la mañana y encontrar el lado de la cama de Harrison vacío, Margot lo descubrió en una conversación en voz baja con Tessa en la sala del jardín. Su intercambio susurrado, interrumpido abruptamente por su llegada, dejó a Margot intranquila, aunque aún se resistía a la conclusión más obvia. Cuando el proyecto del Pentágono concluyó a principios de agosto, Margot regresó a casa definitivamente para encontrar cambios sutiles pero significativos. Harrison revisaba su teléfono constantemente. Tessa se había vuelto descaradamente familiar con el funcionamiento del hogar, a veces contradiciendo las decisiones de Margot. Las miradas cargadas de significado entre ellos cesaban en el instante en que Margot las notaba. La evidencia se volvió innegable una tarde en que Tessa estaba fuera. Al entrar en la habitación de invitados para dejar toallas limpias, Margot fue golpeada por el aroma de su propio perfume. Sobre la mesita de noche descansaba una foto enmarcada de Harrison, cuidadosamente recortada para eliminar a Margot de la imagen. Debajo de la cama, encontró una bolsa de compras que contenía su suéter desaparecido, sin lavar y aún impregnado con su fragancia. Esa noche, después de que Harrison se deslizó fuera de la cama creyéndola dormida, Margot lo siguió en silencio. Desde las sombras, observó cómo preparaba vino para Tessa, quien apareció usando la bata de seda de Margot. El gesto íntimo que hizo, acariciando la mejilla de Tessa con una ternura inconfundible, no necesitaba interpretación. Margot se retiró sin confrontarlos, su disciplina militar manteniendo sus emociones bajo control. La mente analítica que la había convertido en una leyenda en los círculos de inteligencia ya estaba cambiando del shock a la evaluación. Ya no se trataba de sospecha, era confirmación y respuesta. Al día siguiente, mantuvo una compostura perfecta, sin dar indicios de su descubrimiento. Anunció que tendría una noche de trabajo en el Pentágono, pero en lugar de ir, estacionó su auto a una cuadra de distancia, observando su propia casa a través de unos binoculares mientras caía la noche. A las 8:17 de la noche, las luces del dormitorio principal se encendieron, su dormitorio, su lecho conyugal, y los movimientos sombríos detrás de las cortinas le dijeron todo lo que necesitaba saber. La coronel Margot Reynolds había enfrentado combatientes enemigos sin pestañear, pero ver la traición desarrollarse en su propio hogar la hirió más profundo que cualquier herida en el campo de batalla. La violación no era solo a su matrimonio, era a su hogar, a su confianza y al lazo familiar que creyó haber formado con Tessa. Mientras bajaba los binoculares, la expresión de Margot se endureció. La oficial de inteligencia que había pasado décadas identificando amenazas y neutralizándolas estaba ahora completamente alerta. La traición estaba confirmada. La evaluación, completar. Ahora vendría la respuesta. A lo largo de septiembre, el romance entre Harrison y Tessa se intensificó con una velocidad alarmante. Ya no se conformaban con encuentros secretos a medianoche, se volvieron cada vez más descarados, intercambiando toques prolongados en la mesa y miradas cargadas de significado cuando creían que Margot no los observaba. La posesividad de Tessa se manifestó de formas sutiles, reorganizando el calendario familiar con los compromisos de Harrison, contestando sus llamadas personales e insertándose en conversaciones sobre sus negocios. Harrison,
por su parte, parecía cada vez más embelesado. El experimentado hombre de negocios que había construido un imperio con decisiones calculadas comenzó a cometer errores elementales. Empezó a faltar a reuniones importantes, olvidar compromisos de larga data y pasar horas fuera de la oficina sin explicación. Su comportamiento fluctuaba de manera impredecible, a veces distante y abstraído, otras veces excesivamente atento con Margot, como si intentara compensar su culpa. La primera confirmación externa de las sospechas de Margot llegó de Patricia Lawson, su vecina desde hacía 3 años, durante un evento comunitario en el jardín. Vi a Harrison y Tessa en el Riverside Inn el martes pasado, comentó Patricia con naturalidad mientras podaba unas rosas. Un lugar encantador para almorzar, aunque la mayoría prefiere ir allí para cenas románticas. Margot mantuvo la compostura, agradeciendo la recomendación mientras registraba mentalmente el detalle. Harrison había dicho que ese día estaría en Baltimore en una reunión con un cliente. Esa noche, revisó el estado de cuenta de su tarjeta de crédito conjunta en línea y encontró un cargo considerable en el Riverside Inn, no por un almuerzo, sino por su suite premium, reservada de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Incluso su relación física con Margot había cambiado de manera sutil. Su toque se había vuelto mecánico, un gesto más de obligación que de deseo. Inventaba excusas para evitar la intimidad, llamadas de trabajo tardías, repentinas migrañas, reuniones matutinas. Cuando los momentos íntimos se ocurrían, parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Tessa refinó su manipulación con una precisión meticulosa, atacando la confianza de Margot en sus propias percepciones. Cuando los objetos de la casa se extraviaban misteriosamente, Tessa los encontraba en lugares obvios, sugiriendo con una dulzura calculada que quizás Margot estaba agotada. Cuando Margot mencionó haber escuchado voces en la sala del jardín por la noche, Tessa confesó que veía televisión hasta tarde, preocupada por perturbar su descanso. Me preocupa tu bienestar, le dijo Tessa una mañana, con una voz traicioneramente sincera. Harrison mencionó que has estado actuando un poco paranoica últimamente. ¿La transición a la vida civil ha sido más difícil de lo que esperabas? Cada conversación estaba diseñada para socavar la confianza de Margot y posicionar a Tessa como una familiar preocupada. Cuando Margot la confrontó directamente sobre su relación con Harrison, los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas en el momento justo. ¿Cómo puedes pensar eso?, preguntó con la voz temblorosa. Después de todo lo que has hecho por mí, Harrison ha sido como un padre para mí. Nunca te traicionaría de esa manera. Harrison, por su parte, mantenía su compartimentalización con la disciplina de un agente doble. En público, seguía siendo el esposo devoto, acompañando a Margot a eventos militares y reuniones vecinales con naturalidad ensayada. Continuaba con gestos románticos ocasionales, flores enviadas a su oficina, reservaciones en restaurantes favoritos, manteniendo la fachada mientras profundizaba su relación con Tessa. Sus mentiras se volvían más elaboradas, tejidas con la cantidad justa de verdad para hacerlas creíbles. Viajes de negocios extendidos un día más por reuniones de emergencia. Cenas con clientes que se alargaban por negociaciones complicadas. Fines de semana de golf que, curiosamente, nunca incluían a sus compañeros habituales. Cada engaño se construía sobre el anterior, exigiendo explicaciones cada vez más intrincadas para sostener la ilusión. Margot, sin embargo, estaba lejos de ser la víctima pasiva que ellos imaginaban. 3 décadas en inteligencia militar la habían entrenado para reconocer patrones de comportamiento que otros pasaban por alto. Inició una investigación metódica, abordando la situación con la misma precisión analítica que le había valido condecoraciones en el campo. Pequeñas cámaras, imperceptibles, aparecieron en las áreas comunes de la casa, disfrazadas como objetos ordinarios. Software instalado en la red doméstica rastreaba las comunicaciones. Un discreto rastreador GPS encontró su camino hasta el coche de Harrison. Margot mantuvo registros detallados de horarios, comportamientos y discrepancias, construyendo un panorama completo de su engaño. Contrastó las ubicaciones que Harrison decía visitar con sus verdaderos desplazamientos, documentó los movimientos de Tessa dentro de la casa y catalogó las mentiras que ambos contaban con tanta naturalidad. Su entrenamiento le permitió mantener una fachada perfecta, la esposa ligeramente distraída, demasiado absorbida en su trabajo de consultoría para notar la traición que se desarrollaba bajo su propio techo. La evidencia más condenatoria llegó un jueves por la noche a principios de octubre, cuando Harrison dejó su laptop abierta antes de meterse a la ducha. Su contraseña, la fecha de su aniversario,
le concedió a Margot acceso a su almacenamiento personal en la nube. Lo que encontró allí disipó cualquier duda restante. Cientos de fotos, videos íntimos, intercambios de mensajes planeando su futuro juntos, conversaciones sobre una vida una vez que Margot estuviera fuera de escena, documentos financieros que mostraban transferencias significativas a una cuenta a nombre de Tessa, solicitudes para visitar propiedades en California, lejos de Virginia. Pero lo más perturbador fue una carpeta titulada Planes de bebé, que contenía investigaciones sobre clínicas de fertilidad, opciones de cuidado prenatal y una hoja de cálculo con el registro del ciclo de ovulación de Tessa, entradas meticulosamente fechadas desde hacía 3 meses. Margot cerró la laptop con la misma precisión con la que la había encontrado, su expresión impenetrable mientras procesaba la confirmación definitiva de sus sospechas. La traición no era simplemente un romance impulsado por la oportunidad y el deseo. Era una campaña calculada para reemplazarla, orquestada por la hermanastra a quien había protegido y el esposo en quien había confiado. Cuando escuchó el sonido de la ducha apagarse, Margot tomó su decisión. El tiempo de observación había terminado. La coronel Margot Reynolds, quien había dirigido operaciones encubiertas en 3 continentes, pasaba a la fase de combate activo. La fase de recolección de inteligencia le había proporcionado toda la información que necesitaba. Ahora era el momento de actuar. Durante 2 semanas, Margot operó con la precisión que había definido su carrera militar. Compiló metódicamente su evidencia, fotografías, videos, datos de rastreo GPS, registros financieros, creando copias duplicadas almacenadas en múltiples ubicaciones seguras. La información fue organizada cronológicamente, cada incidente referenciado y anotado con un desapego clínico que ocultaba la profunda traición que representaban. Contactó al coronel James Whitaker, un oficial de JAG que se había convertido en un amigo cercano durante sus últimos años de servicio. Su almuerzo en un restaurante discreto, lejos de Alexandria, parecía casual para los observadores externos, pero la información intercambiada estaba lejos de serlo. Si lo que me has mostrado es preciso, tienes base para un acuerdo de divorcio sustancial, advirtió Whitaker, revisando la evidencia con discreción. Las transferencias financieras por sí solas constituyen fraude. ¿Y si la confrontación se vuelve complicada?, preguntó Margot, su voz firme. Los ojos de Whitaker se encontraron con los de ella, comprendiendo la pregunta no formulada. Documenta todo. Graba si es posible. Tu casa es tu castillo, Margot. Recuerda eso. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Margot había anunciado un viaje de trabajo de 3 días a Nueva York, un compromiso que tanto Harrison como Tessa recibieron con un entusiasmo inusualmente evidente. Abordó su vuelo según lo previsto, envió mensajes confirmando su llegada e incluso llamó a Harrison desde su habitación de hotel esa misma noche. Lo que Harrison no sabía era que Margot había tomado el último vuelo de regreso a Washington esa misma noche, alquilado un auto bajo un alias operativo y llegado a Alexandria poco después de la medianoche. La casa estaba a oscuras cuando se acercó, utilizando la entrada lateral donde había desactivado la cámara de seguridad días antes. El sonido llegó primero, música proveniente del dormitorio principal, baja e íntima. Moviéndose en silencio por la casa oscura, Margot subió las escaleras, cada paso medido y deliberado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, dejando escapar una cálida luz al pasillo. Dentro de su habitación, en la cama que compartía con su esposo, Harrison y Tessa estaban entrelazados, ajenos a su presencia. En la mesita de noche, un estuche de anillo abierto, el diamante reflejando la luz de la lámpara con un brillo frío. Esto es lo que me da 30 años de inteligencia militar. La voz de Margot cortó la habitación, controlada y precisa. ¿Una traición tan predecible? Se separaron al instante, el shock reflejado en sus rostros. Harrison se aferró a la sábana mientras la expresión de Tessa pasaba rápidamente de sorpresa a miedo y, lo más revelador, a cálculo. Margot, balbuceó Harrison, perdiendo su compostura. Se supone que estás en Nueva York. Evidentemente, respondió Margot, sin moverse del umbral. Imagino que por eso te sentiste cómodo profanando nuestro matrimonio en nuestra propia cama. Tessa reaccionó primero, derramando lágrimas al instante mientras subía la sábana más alto. Margot, por favor, esto no es lo que parece. Ahórrate la actuación,
Tessa, he visto los videos, los mensajes, el rastreo de fertilidad. La voz de Margot permaneció inquietantemente serena. Lo sé todo. Harrison se puso de pie apresuradamente, vistiéndose a toda prisa. Hablemos de esto con calma. Has estado distante durante meses, enfocada en tu trabajo. Estas cosas pasan en los matrimonios. No. Margot lo interrumpió, su tono descendiendo peligrosamente. No te atrevas a racionalizar esto. Harrison dio un paso hacia ella, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Margot, escúchame. No queríamos que esto pasara. Nosotros nos amamos, interrumpió Tessa, abandonando toda pretensión de inocencia. Se levantó de la cama, envolviéndose en la bata de seda de Margot con una deliberada insolencia. Hemos intentado luchar contra esto, pero no podemos más. Amor, repitió Margot, la palabra hueca en su boca. ¿Así llamas a esta traición? Es más que eso ahora, dijo Tessa, llevando instintivamente una mano protectora a su vientre. Estoy embarazada. Vamos a ser una familia. La palabra cayó como un golpe físico. La compostura cuidadosamente mantenida de Margot titubeó por un instante al procesar la magnitud de la traición. No era solo una aventura. Era un hijo, un vínculo permanente entre su esposo y su hermanastra. Qué conveniente, dijo finalmente, y el seguimiento de fertilidad, las citas médicas, todo a mis espaldas, mientras vivían bajo mi techo, comiendo mi comida. Por eso no podíamos decírtelo, dijo Harrison, acercándose a Tessa. Sabíamos que reaccionarías así. ¿Y cómo se supone que debo reaccionar al hecho de que mi esposo haya embarazado a mi hermanastra? ¿Con felicitaciones? La expresión de Tessa se endureció, despojándose de cualquier fachada de vulnerabilidad. Tú nunca ibas a darle hijos. Elegiste tu preciosa carrera en lugar de formar una familia. Yo le estoy dando lo que tú no pudiste. Un destello peligroso cruzó los ojos de Margot. Fuera de mi casa. Los dos. Ahora. Esta también es mi casa, replicó Harrison, ganando confianza. Mi nombre está en la escritura. Si alguien debe irse. Has estado transfiriendo activos de la empresa a Tessa durante meses, lo interrumpió Margot. Eso es fraude, Harrison. Fraude corporativo, fraude bancario, cargos federales con sentencias obligatorias. Harrison palideció visiblemente, pero Tessa dio un paso al frente, mostrando finalmente su verdadero rostro. ¿Crees que alguien te va a creer? Su voz destilaba veneno. La esposa mayor, amargada y celosa de su hermanastra más joven, la militar de carrera que no pudo mantener satisfecho a su esposo. El ataque de Tessa fue instantáneo, un movimiento visceral de pura agresión, sus manos transformadas en garras dirigidas al rostro de Margot. El entrenamiento de combate de Margot se activó sin esfuerzo. Con una precisión pulida por años en el campo, desvió el ataque con facilidad, usando la propia inercia de Tessa en su contra. Tessa tropezó hacia atrás, chocando contra Harrison, quien intentó sujetarla. Los tres cuerpos se enredaron en una breve pero violenta lucha. Harrison, intentando separarlas, perdió el equilibrio en el suelo pulido de madera. El sonido de su cabeza golpeando contra el borde de la chimenea de mármol resonó con una brutalidad inconfundible. El tiempo pareció colapsar y expandirse a la vez. Harrison quedó inmóvil, la sangre esparciéndose bajo su cabello plateado. Un grito desgarrador escapó de Tessa mientras Margot se inclinaba para buscar un pulso. No había ninguno. En el instante congelado que siguió, la mente de Margot procesó la escena con frialdad táctica. Harrison, la sangre, el ángulo del impacto, la posición de Tessa, el estuche del anillo abierto, las implicaciones. Tessa retrocedió, con la mirada desorbitada, no de dolor, sino de cálculo. Su mano buscó su teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió la voz del operador. Ayúdenme, por favor, sollozó Tessa, su voz transformada en la de una víctima aterrorizada. Ella lo mató. Mi hermana mató a su esposo. Él le dijo lo del bebé y ella simplemente enloqueció. Por favor, apúrense, creo que también quiere matarme a mí. Margot permaneció arrodillada junto al cuerpo de Harrison, observando la actuación de Tessa con una frialdad impasible. La trampa estaba tendida. El campo de batalla, definido. Y la coronel Margot Reynolds nunca había perdido una guerra. Las luces de la policía teñían la elegante casa colonial de destellos rojos y azules mientras los vecinos se congregaban en sus inmaculados jardines para presenciar cómo la residencia Reynolds Wells se convertía en una escena del crimen. En el interior,
La sala de estar se había transformado en un espacio de interrogatorio donde el detective Michael Lawson estudiaba a las dos mujeres con una mirada experimentada. Tessa estaba envuelta en una manta, los hombros temblorosos, con rastros de lágrimas marcando su rostro pálido. Ella simplemente lo atacó, susurró, su voz quebrándose en el momento perfecto. Harrison intentaba protegerme cuando ella lo empujó. Al otro lado de la habitación, Margot permanecía erguida en su silla, su postura militar intacta a pesar de las circunstancias. Su actitud compuesta, interpretada por algunos oficiales como frialdad, contrastaba drásticamente con la emotividad de Tessa. «Coronel Reynolds, ¿quiere explicar lo que ocurrió esta noche?», preguntó el detective Lawson. «Regresé a casa inesperadamente y encontré a mi esposo y mi hermanastra en nuestra cama», declaró Margot con voz firme. «Durante la confrontación que siguió, mi esposo perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza». La descripción clínica levantó cejas entre los investigadores, quienes intercambiaron miradas significativas mientras el equipo forense avanzaba metódicamente por la casa, recogiendo huellas dactilares, muestras de sangre y fotografiando la escena desde todos los ángulos. Al amanecer, Alexandria tenía su historia más sensacional en décadas. Condecorada coronel acusada de la muerte de su esposo tras descubrir su aventura con su hermanastra dominaba los titulares en toda Virginia. Equipos de televisión acamparon fuera del tribunal donde Margot, ahora bajo custodia, mantenía su porte digno a pesar de las esposas y el uniforme de prisión. La comunidad militar se dividió en su reacción. Muchos que habían servido con Margot consideraban los cargos inconcebibles, citando su legendario autocontrol y mente estratégica. Otros susurraban sobre el estrés del combate y el impacto psicológico de la transición a la vida civil. Durante las audiencias preliminares, Margot siguió el consejo de su abogado, ofreciendo solo las respuestas necesarias mientras Tessa daba entrevistas entre lágrimas, retratándose como una víctima atrapada entre el amor de Harrison y los celos de Margot. Reveló su embarazo a periodistas comprensivos, acariciando su vientre a un plano con aire protector mientras hablaba de su temor por su hijo por nacer. Entonces ocurrió un giro inesperado. Al 11º día de la detención de Margot, la fiscalía solicitó una audiencia de emergencia. Habían surgido inconsistencias en las pruebas, resultados de laboratorio que contradecían los hallazgos iniciales, testimonios de testigos que no podían verificarse, preguntas sobre el ángulo de la lesión fatal de Harrison que sugerían una caída accidental más que una agresión. El juez, visiblemente molesto por la falta de solidez en el caso de la fiscalía, ordenó la liberación inmediata de Margot mientras continuaba la investigación. Regresó a su casa en Alexandria, ahora contaminada por la muerte y la traición, solo para encontrar que Tessa no solo se había quedado, sino que había reclamado el dormitorio principal para preservarlo durante la investigación. «Pensé que deberíamos apoyarnos mutuamente en esto», sugirió Tessa, su actuación ahora incluyendo un aire de reconciliación. «Por el bien de Harrison, por el bien del bebé». Margot, comprendiendo el valor de mantener cerca a los enemigos, aceptó el arreglo con aparente reticencia. Se trasladó a la habitación de invitados, ahora equipada con cámaras y micrófonos ocultos que había instalado antes de su viaje a Nueva York. En pocos días, el patrón quedó claro. Cuando había otras personas presentes, Tessa mantenía su papel de viuda desconsolada y vulnerable. A solas, realizaba llamadas furtivas con alguien identificado solo como de en sus contactos. «Todo avanza según lo planeado», susurró Tessa en una de esas llamadas. «La investigación está estancada. Ella no sospecha nada». Mientras tanto, Margot comenzó a experimentar síntomas preocupantes, náuseas matutinas, fatiga inexplicable, mareos ocasionales. Al principio parecían inofensivos hasta que la doctora Elena Martínez, un exmédico militar que había servido con Margot en Afganistán, notó la progresión durante lo que debía ser una simple visita social. «Estos síntomas me preocupan», comentó Elena, manteniendo su tono casual mientras Tessa rondaba cerca. «Tal vez deberíamos hacerte unos análisis de sangre». Margot reconoció la advertencia. Esa noche, comenzó a documentar en secreto sus síntomas, fotografiando las comidas que Tessa preparaba con especial entusiasmo y recolectando muestras de todo lo que consumía. Cada mañana, discretamente desechaba una porción del té especial que Tessa insistía en que ayudaría con sus náuseas. El embarazo que Tessa había utilizado como su mayor herramienta emocional fue confirmado a través de los registros médicos a los que Margot accedió mediante contactos en el Alexandria Memorial. Sin embargo,
Pronto surgieron discrepancias en la línea de tiempo. La fecha de concepción precedía la llegada de Tessa a su hogar, contradiciendo su narrativa de haberse enamorado de Harrison durante el verano. Más inquietante aún fue la prescripción de vitaminas prenatales, expedida 3 semanas antes de que Tessa afirmara que Harrison supo del embarazo. Con cada documento revisado, la naturaleza calculada del engaño se hacía cada vez más evidente. 3 semanas después de su liberación, mientras Tessa asistía a una supuesta sesión de terapia por duelo, Margot llevó a cabo un minucioso registro en la habitación de invitados, antes ocupada por Tessa, que había sido declarada fuera de límites debido a recuerdos demasiado dolorosos. Detrás de un zócalo flojo bajo la ventana, descubrió un diario encuadernado en cuero y una pequeña caja de madera. La primera entrada del diario estaba fechada 2 años atrás, antes de que Margot siquiera conociera a Harrison. Vi a HW otra vez hoy en la gala benéfica. No me notó, pero algún día lo hará. Mamá dice que es el soltero más rico de su círculo social. Su empresa de seguridad está valorada en 30 millones de pesos. He investigado todo sobre él, sus restaurantes favoritos, su ruta matutina para correr, las organizaciones benéficas que apoya. Sé que me amará cuando me vea. Solo necesito crear la oportunidad. Las entradas siguientes detallaban una campaña calculada que había durado años, encuentros casuales cuidadosamente planeados, investigaciones sobre las preferencias de Harrison y, eventualmente, la colocación estratégica de Eleanor, la madre de Tessa, en la vida de la madre viuda de Margot para facilitar una conexión familiar. La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar cuando Margot abrió la caja de madera. En su interior encontró una pulsera de hospital y una ecografía fechada 14 meses antes, junto con una solicitud de certificado de nacimiento con el nombre de Harrison listado como padre. Un pequeño papel escrito a mano, con una caligrafía desconocida, decía simplemente, pago recibido por el acuerdo según lo discutido. Papeles de adopción finalizados. Margot cerró la caja, su mente entrenada en estrategia militar procesando las implicaciones con una claridad absoluta. Esto no era solo una aventura ni una traición oportunista. Era una conspiración de años, y la muerte de Harrison, ya fuera accidental o calculada, no era más que un componente de un plan mucho más elaborado. Mientras escuchaba la llave de Tessa girar en la cerradura de la puerta principal, Margot devolvió la evidencia exactamente como la había encontrado. El enemigo finalmente había revelado su verdadera estrategia, y ahora, la coronel Reynolds prepararía su contraataque. Con el diario proporcionando un contexto crucial, Margot amplió su red de vigilancia en toda la casa. Microcámaras ocultas en luminarias, rejillas de ventilación y objetos decorativos crearon una red inquebrantable que reveló la verdadera naturaleza de Tessa cuando creía estar fuera de toda observación. Las grabaciones resultaron devastadoras. Cada mañana, Margot revisaba las imágenes de Tessa añadiendo metódicamente un líquido transparente de un frasco sin etiqueta a su café y sus comidas. El patrón era consistente, dosis más altas en los alimentos que Tessa preparaba específicamente para ayudar a Margot a recuperar sus fuerzas. Mientras Tessa asistía a sus supuestas sesiones de terapia, Margot accedió a su computadora portátil. El historial de navegación reveló una investigación extensa sobre venenos indetectables, síntomas de toxicidad y métodos para imitar enfermedades naturales. Lo más inquietante fueron los artículos médicos descargados sobre intoxicación por talio, elegido por su aparición gradual y síntomas similares a un deterioro natural. Un examen más detallado reveló un patrón que abarcaba casi una década, una serie de hombres ricos y casados que habían caído bajo el hechizo de Tessa. Robert Aldrich, su exprofesor, cuya carrera y matrimonio se desplomaron. James Hennessy, el padre de su compañera de cuarto en la universidad, que perdió su fortuna en un divorcio. Otros 3 hombres, todos siguiendo el mismo patrón, obsesión, distanciamiento familiar, enredos financieros y una misteriosa enfermedad. 2 murieron antes de que sus divorcios fueran finalizados. Ambas muertes dictaminadas como causas naturales. Durante un episodio particularmente severo de síntomas, Margot contactó a la doctora Elena Martínez para recolectar muestras de cabello, sangre y uñas, enviándolas a un laboratorio privado bajo un nombre codificado. Los resultados de toxicología confirmaron sus sospechas: envenenamiento por talio,
administrado en pequeñas dosis progresivas. A medida que su estado se deterioraba, Margot implementó su contraestrategia. Estableció un punto de entrega seguro con el coronel Whitaker, enviándole semanalmente paquetes de evidencia documentando las actividades de Tessa. Se reunió en secreto con el detective Lawson, compartiendo información selecta que reabrió dudas sobre la muerte de Harrison. Lo más crucial fue su aparente debilitamiento. Se permitió arrastrar algunas palabras al hablar, tropezar en las escaleras cuando Tessa la observaba y mostrarse confundida en conversaciones clave. Esta aparente vulnerabilidad envalentonó a Tessa. Su máscara de hermanastra preocupada se deslizó con más frecuencia. Empezó a gastar libremente el dinero de Margot, a invitar desconocidos a la casa y a hablar abiertamente por teléfono sobre su herencia y su siguiente capítulo. Una noche, creyendo a Margot fuertemente sedada, Tessa recibió la visita de un hombre cuya voz Margot reconoció de llamadas interceptadas, el misterioso de sus contactos. A través de la vigilancia, Margot los observó examinar anuncios de propiedades mientras discutían opciones de cuentas en el extranjero. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó el hombre, su rostro fuera del ángulo de la cámara. Semanas, tal vez días, respondió Tessa, bebiendo del vaso de whisky favorito de Harrison. El doctor dice que sus órganos están comenzando a fallar. El declive físico de Margot se aceleró, a pesar de sus esfuerzos por evitar los alimentos contaminados. Un martes por la mañana en noviembre, se desplomó en la cocina, su cuerpo finalmente sucumbiendo al veneno acumulado. En la sala de emergencias, los médicos lucharon por identificar la causa mientras sus signos vitales se desestabilizaban. La doctora Martínez llegó en cuestión de minutos, armada con los resultados toxicológicos previos y protocolos de tratamiento específicos. El equipo médico inició intervenciones agresivas, mientras Tessa alternaba entre una preocupación lacrimógena cuando la observaban y una impaciencia apenas disimulada cuando estaba sola. Margot flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, su entrenamiento permitiéndole mantenerse alerta a pesar del efecto del veneno y la medicación. Registró la llegada de Tessa a su lado en un momento en que el personal médico creía que estaba inconsciente. Siempre tan fuerte, susurró Tessa, inclinándose cerca mientras se aseguraba de que la habitación estuviera vacía. Pero ni siquiera la imparable coronel Reynolds podía ganar esta guerra. El dispositivo de grabación oculto en la bata hospitalaria de Margot captó cada palabra mientras Tessa continuaba, su voz transformándose de una falsa compasión a un frío triunfo. Harrison me reconoció, ¿sabes? Me había estado observando durante meses antes de conocerte. Me deseaba mucho antes que a ti. Ajustó la línea intravenosa de Margot con una familiaridad escalofriante. El matrimonio contigo era conveniente, respetabilidad, conexiones con contratos militares. Pero desde el principio, teníamos un acuerdo. Tessa detalló cómo Harrison había orquestado sus problemas académicos para justificar su mudanza a su casa, cómo habían planeado separar a Margot de manera más natural. El bebé lo complica, por supuesto. No es de Harrison, obviamente, las fechas nunca encajarían, pero las pruebas de ADN pueden manejarse con los contactos adecuados. Su risa fue hueca. Pobre Harrison. Nunca entendió que no era el primer hombre casado que caía en mis redes. Creyó que era especial. Todos lo creen. Se inclinó aún más, su voz bajando a un murmullo helado. Su accidente no era parte del plan, pero a veces la improvisación resulta mejor que el guión original. Ahora lo tengo todo, su empresa, las propiedades, las cuentas en el extranjero. Y nadie cuestionará a la desconsolada viuda embarazada heredando la fortuna de su difunta hermana. Se enderezó al notar la llegada de una enfermera, transformándose instantáneamente en la familiar preocupada. Por favor, lucha, Margot, dijo en voz alta, su voz temblando perfectamente. Por favor, no nos dejes tan bien. Esa noche, el corazón de Margot se detuvo 2 veces. El equipo médico logró reanimarla ambas veces, pero al amanecer, su estado era crítico y seguía deteriorándose. Se restringieron las visitas a familiares inmediatos, lo que significaba que solo Tessa tenía acceso. Al anochecer, el hospital declaró la hora de la muerte, 8:42 de la noche. Tessa recibió la noticia con una interpretación magistral de devastación, derrumbándose en los brazos del personal del hospital mientras las cámaras captaban su dolor. Dio una breve declaración a la prensa, un velo negro cubriendo parcialmente su rostro mientras describía la tragedia de perder tanto a su querido cuñado como a su hermana en cuestión de semanas. Horas después, sola en el estudio de Harrison con una copa de champán, emergió su verdadera reacción. La cámara oculta capturó su sonrisa triunfante mientras llamaba a su misterioso cómplice. Está hecho,
dijo con voz fría y satisfecha. Finalmente, todo es mío. Lo que no notó fue la pequeña luz roja aún parpadeando en el elaborado sistema de vigilancia de Margot, transmitiendo cada momento condenatorio a servidores mucho más allá de su alcance. El Cementerio Nacional de Arlington acogió el funeral de la coronel Margot Reynolds con todos los honores militares en una fría mañana de diciembre. Un ataúd cubierto con la bandera permanecía en el centro de una reunión que incluía generales, embajadores y oficiales de inteligencia, cuya presencia indicaba el verdadero estatus de Margot en círculos que operaban más allá del conocimiento público. Tessa se encontraba junto a la tumba, vestida de negro de diseñador, un cuadro de dolor con su velo y su embarazo exhibido con el equilibrio perfecto entre elegancia y tragedia. Su actuación era impecable, el labio tembloroso durante la salva de honor, la lágrima solitaria mientras la bandera era doblada con precisión, el apoyo del misterioso ahora presentado como amigo de la familia Daniel Mercer. Lo que Tessa no notó fueron las tres figuras estratégicamente posicionadas en la ceremonia. Martha Simmons, la vecina de Margot, fotografiando metódicamente a cada asistente. La doctora Elena Martínez, aparentemente consolando a los presentes mientras escuchaba conversaciones clave. El coronel James Whitaker, recibiendo la bandera doblada con un asentimiento solemne que comunicaba más que respeto por una camarada caída. Tampoco advirtió la camioneta sin distintivos estacionada más allá de las puertas del cementerio, donde el equipo de vigilancia capturaba cada momento de su actuación. 3 días después del funeral, mientras Tessa comenzaba a acceder sistemáticamente a las cuentas de Margot y a los activos de la empresa de Harrison, el detective Michael Lawson recibió un paquete en la sede de la policía de Alexandria. El sobre sin marcas contenía una memoria USB y una nota escrita a mano. Evidencia urgente en el caso Reynolds Wells. Entrega final. Este paquete se sumó a otros 27 recibidos en las semanas anteriores, cada uno con evidencia meticulosamente documentada sobre las actividades de Tessa, sus manipulaciones financieras y su administración de veneno. La evidencia acumulada pintó un cuadro tan inquietante que la jueza Sandra Williams aprobó de inmediato órdenes de registro para todas las propiedades Reynolds Wells. Lo que los investigadores descubrieron en el ático de la casa colonial disipó cualquier duda restante. Detrás de un panel de pared falso, encontraron un santuario dedicado a Harrison, fotografías que databan de 5 años antes de su supuesto primer encuentro, objetos personales robados, líneas de tiempo detalladas sobre sus movimientos y proyecciones financieras de su patrimonio. Lo más perturbador fueron los perfiles psicológicos de posibles obstáculos, con el expediente de Margot etiquetado como objetivo principal, protocolo de eliminación. A medida que la investigación se expandió, conectando a Tessa con las muertes y ruinas financieras de 3 víctimas anteriores, la fase final de la operación de la coronel Reynolds se activó. En una rueda de prensa convocada para anunciar desarrollos significativos en el caso, el detective Lawson sorprendió a los reporteros con su declaración. Con base en pruebas abrumadoras, hemos emitido una orden de arresto contra Tessa Bennett por múltiples cargos, incluidos intento de asesinato, manipulación de evidencia y fraude. Tenemos razones para creer que la señorita Bennett ha participado en un patrón de comportamiento criminal dirigido a individuos adinerados. Las cámaras destellaron frenéticamente mientras el detective añadía la revelación que sacudió a toda Alexandria. También puedo confirmar que la coronel Margot Reynolds está viva y bajo custodia protectora. La noticia provocó un impacto nacional. En la casa Reynolds Wells, ahora bajo vigilancia, los oficiales observaron la reacción de pánico de Tessa al ver el informe en televisión. Sus frenéticas llamadas a Daniel Mercer quedaron sin respuesta mientras ella reunía apresuradamente pasaportes y dinero en efectivo. Antes de que pudiera escapar, unidades tácticas rodearon la propiedad. Su arresto mostró una transformación drástica. La máscara de vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una furia helada mientras la escoltaban esposada, gritando acusaciones contra conspiradores invisibles. A 20 millas de Washington, en una instalación militar segura, Margot Reynolds observaba la detención a través de un monitor. Su rostro, demacrado pero sin duda vivo, no mostraba satisfacción, solo la concentración de una oficial de inteligencia completando una misión. Operación completada, confirmó el coronel Whitaker, entrando en la sala junto a la doctora Martínez. Nunca sospechó nada. El engaño había requerido coordinación en los niveles más altos, un certificado de defunción falsificado,
un ataúd lastrado y la cooperación de personal médico seleccionado que, mientras trataba el envenenamiento de Margot, ayudaba simultáneamente a fingir su muerte. Su experiencia en inteligencia militar le había permitido desaparecer por completo mientras construía un caso inquebrantable contra su asesina en potencia. En los días que siguieron, la magnitud total de los crímenes de Tessa salió a la luz. Las pruebas de ADN confirmaron que Harrison no era el padre del bebé, el verdadero progenitor era Daniel Mercer, su cómplice en múltiples estafas previas. Las auditorías forenses revelaron cuentas en paraísos fiscales con millones de dólares desviados de la empresa de Harrison y de víctimas anteriores. La evaluación psiquiátrica de Tessa determinó que padecía narcisismo maligno y trastorno antisocial de la personalidad, condiciones que alimentaban su patrón de depredación contra hombres ricos e influyentes. Su modus operandi había comenzado en la adolescencia, con relaciones manipuladoras diseñadas para obtener beneficios financieros, hasta escalar en la meticulosa planificación demostrada en su obsesión por Harrison. Frente a la evidencia irrefutable y el impacto de la reaparición de Margot, la compostura de Tessa finalmente se rompió durante el interrogatorio. Su confesión completa, obtenida con técnicas sugeridas discretamente por Margot, detalló una década de depredación calculada. 6 meses después, el caso se cerró con la condena de Tessa a 30 años en una institución correccional psiquiátrica. Daniel Mercer recibió 18 años por conspiración y fraude financiero. El hijo de Tessa, nacido durante su detención previa al juicio, fue colocado con padres adoptivos a través de un proceso confidencial. Margot rechazó todas las solicitudes de entrevista, emitiendo solo una breve declaración agradeciendo a quienes ayudaron a llevar justicia a Harrison y a las demás víctimas. En cuestión de semanas, desapareció del ojo público, aunque circularon rumores sobre su regreso a un servicio gubernamental en una capacidad no especificada. La doctora Catherine Levine, la psicóloga forense que evaluó a Tessa, publicó un estudio de caso que se convirtió en lectura obligatoria en programas de criminología en todo el país. Lo que hace este caso particularmente significativo, escribió, es cómo demuestra que el comportamiento depredador no reconoce fronteras de género. El método de Tessa Bennett, identificar objetivos, aislarlos de sus redes de apoyo, crear dependencia y, finalmente, explotarlos, refleja patrones que normalmente asociamos con depredadores masculinos. El caso dejó a Alexandria con preguntas incómodas. ¿Cómo alguien tan inteligente como Harrison Wells pudo ser manipulado tan completamente? ¿Cómo una comunidad entera pasó por alto las señales de advertencia de la psicopatía de Tessa? ¿Y qué tan fácilmente puede la obsesión disfrazarse de amor? Para aquellos que conocían la historia completa, lo más escalofriante no fue la meticulosa manipulación de Tessa, fue lo cerca que estuvo de salirse con la suya. ¿Cuántas Tessas caminan entre nosotros, esperando al objetivo perfecto? ¿Y las reconocerías antes de que fuera demasiado tarde?